Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy grabando aquí en el comedor de mi casa porque es que en donde yo grabo normalmente, que es mi vestidor, hace mucha calor, ¿vale? O sea, el otro día estaba grabando 32 grados y vamos a más. Entonces digo, voy a trasladarme al menos durante este verano o mientras ahora pueda aquí en el salón, porque si no, sin el aire acondicionado es imposible. Además, yo cuando hago vídeos me perfumo muchísimo y entonces hay un momento que dices, bueno, a ver, no pasa nada porque yo salgo feliz de la vida, pero bueno, llega un momento que claro, tanto calor y tanto perfume y si son distintos y todo, es un poco fuerte, ¿vale? Entonces, bueno, aquí estoy muy bien con el aire acondicionado, puedo grabar tranquilamente, no agobia para nada el calor y nada, estamos fresquitas, mi perrita y yo aquí y bueno, voy a ello. Este vídeo básicamente es un vídeo de mis 5 fragancias favoritas. A ver, tengo un montón de favoritas, top perfumes, es difícil de encasillar, yo no puedo encasillarlas, porque hay fragancias, yo depende del estado de ánimo que tenga, me apetece una fragancia, me apetece otra, entonces yo voy a hacer un top de fragancias que me he estado poniendo más este mes, que está entrando el calor, que me transmiten buena vibra. Entonces, para mí las fragancias ideales para mí son fragancias que me transmiten, fragancias que me duren, fragancias que cuando entro a la habitación me apetece muchísimo de poner, o sea, que me transmitan cosas. En una que he coincidido con la de top de Navidad, y eso quiere decir algo. Entonces yo creo que a la larga de los tops que vaya haciendo, puedo irme quedando con las que siempre salen. Entonces hay una que siempre, en el primero ya salió y en ahora va a salir también. Es una fragancia que da igual si es invierno, si es verano, siempre me apetece ponerme esta fragancia. Y al final del vídeo os voy a nombrar una que no está dentro de este top, pero podría estarlo, pero es que la he descubierto esta semana y para mí ha sido una novedad. Estoy alucinando con esta fragancia y bueno, haré otro vídeo de esa fragancia, pero os la enseñaré antes de acabar el vídeo porque me parece súper interesante, un descubrimiento nuevo, no es de mi colección, me lo han dejado y va a estar en mi colección en breves, ¿vale? Bueno, empezamos el vídeo, vamos con la primera. Hablamos de Paula Ibiza, así empecé el canal. Esta fragancia me hizo iniciarme en YouTube y aquí está, dentro de mis top. Estamos en verano, hace mucha calor y apetece muchísimo. Yo tengo que confesar que yo me pongo esta fragancia algún día de invierno que la veo y digo, ¡ah! Es nostalgia, ¿no? De atomizarte esta fragancia que huele este coco. Bueno, a mí me encanta, es una de mis top, es una de las fragancias que me dan muy buena vibra, es una fragancia que me dura, que ya sabéis que a mí las fragancias no me duran, pero yo me la voy sintiendo, la voy oliendo. Es una fragancia que me transmite una vibra impresionante, o sea, de estar un poco chof, a atomizarte esta fragancia y que revives, ¿vale? En serio, es lo que transmite, es lo que yo ya dije en el primer vídeo, ¿vale? Ya tengo reseña en el canal de este perfume, en todos los que voy a sacar hoy tengo reseña, entonces no os voy a alargar mucho el vídeo porque si os tuviera que contar cada uno las notas que llevan y tal, solo os voy a decir lo que me transmiten, cuánto me duran y cuáles son las notas que a mí más me impactan de cada perfume. La perfumista que está detrás de esta fragancia se llama Núria Cruellas Borrull, ¿vale? Es del 2020 y a mí lo que me asombra es el coco de esta fragancia. No sé si es que me recuerda a verano, pero de verdad una cosa, me la aplico en invierno y en verano. O sea, solo cuando la veo es que me dan ganas de aplicármela y digo, wow. Hablamos de lo que a mí me huele esta fragancia. En su salida tiene coco y mandarina. Espectacular, de verdad. No, es que como voy a hablar de perfumes que me encantan, entonces perdonadme si me va un poco la olla, pero es que es verdad. A mí me transmiten mucha buena vibra estos perfumes, porque luego esta fragancia cuando va secando, es que es increíble, en la salida y cuando va secando. Cuando va secando tiene maderas y ámbar. Entonces tiene todo lo que yo busco en un perfume. Además, otra cosa, es una de las fragancias que a mí me duran en piel. No puedo pedir nada más. O sea, me dura, me encanta, me transmite buena vibra. El packaging lo encuentro súper bonito. A ver, hace tiempo que tengo esta fragancia, hará 2 añitos. Por lo que me gusta y lo que me la atomizo, mirad lo que llevo gastado.
Me han dicho que las nuevas no son tan buenas como esta. Me da miedo, me da miedo. Ahora ya no estoy a tiempo de comprar otra para quedármela de recambio. No sé qué pasará, pero yo de Loewe es una de mis favoritas. Bueno, mi top 2 sería este perfume árabe espectacular. Como podéis ver, es un perfume que de verdad yo no me esperaba lo que me lo estoy poniendo. Entonces, por eso digo que tiene que ser mi top 2. Es un perfume que no podéis ver aquí lo que me falta, porque, mirad, no sé si podéis verlo, pero teniendo tantos perfumes y que le falte, es que no se ve. Es que no se ve porque es mate. Igual del revés, mira, vale, si lo pongo del revés, mirad, si lo pongo del revés sí que se ve. Buah, hasta que... Es muy fuerte, es muy fuerte. Es un perfume que se llama Kamis Amis de Nardel, ¿vale? Fue mi primera como colaboración en perfumes Pure, ¿vale? Y me lo mandaron, yo no me lo pensaba, me dijeron, le dije lo que me gustaba y me enviaron porque decían que era como una réplica o se parecía más a la de Velvet Orchid de Tom Ford, ¿vale? Es una fragancia que yo amo bastante, pero no me la he llegado a comprar, ¿vale? Es una fragancia que yo pienso, bueno, algún día me la compraré, pero voy comprando otras antes que la de Tom Ford. Y me mandaron esta y como que se parecen un poco, tampoco, no lo sé, es diferente. Pero claro, es que vamos a ver, este perfume vale unos 20 euros, 22, 20 euros y 40 notas, ni más ni menos, 40 notas. Tiene una salida espectacular, un secado y una duración brutal. Claro, y eso es un perfume árabe, pero no cansa. Es una fragancia que estamos a los grados que estamos 34, 32, 34, no lo sé ahora mismo. Es una fragancia que yo me la aplico y no tengo ningún problema, y además sé que me la voy a atomizar y voy a ir tranquilamente sin pasarme. A mí lo que no me gusta tampoco es agobiar a la gente, ¿vale? Me gusta que me digan que huelo bien, pero sin pasarme. Entonces, un par o tres de atomizaciones de esta fragancia y no necesitas nada más. Me transmite muy buena vibra, no como la de Paula Ibiza, es una vibra totalmente diferente, ¿vale? Por eso me gustan, porque son muy diferentes. La de Paula Ibiza es una vibra... más como simpática, ¿vale? No sé cómo contarlo, que te apetece siempre sonreír. Y esta es una vibra de, wow, qué bien estoy, qué bien huelo, ¿no? La otra es más comercial, esta no tanto, esta cuesta más de gustar, pero a mí, de verdad, me encanta. Por eso digo que tiene que ser mi top 2, ¿vale? Me la voy a atomizar aquí en el brazo para deciros básicamente lo que yo le noto a esta fragancia. Lo que yo le noto es rosa y naranja, ¿vale? También tiene un poco de melocotón. A ver, es que tiene 40 notas, no me acuerdo de todas las notas, pero sí de las que yo más le percibo, que son estas. En el corazón tiene maderas, orquídeas, nilán y nardos, que a mí me encantan los nardos. O sea, yo estoy descubriendo los nardos y estoy, vamos, encantadísima, ¿vale? Y cuando seca, esta fragancia cuando seca también no te deja nada indiferente, porque tiene vetiver, sándalo y notas animálicas. O sea, estoy poniendo esta fragancia y de verdad que no molesta para nada. Me apetece mucho de ponérmela y por eso digo que es mi top 2. Me estoy poniendo mucho esta fragancia este mes, entonces no podía dejar de sacarlo en este top, ¿vale? Y esta es la segunda que más me pongo con esta calor. Estamos un poco locas, lo sé que estoy un poco loca, pero qué bueno de la vida, ¿no? Estar un poco loco. ¿Vamos a la top 3? Bueno, y en mi top 3, otro de Loewe. Esta fragancia, de verdad, este amaderado floral, unisex para mí, totalmente unisex, aunque ponga que es masculino, yo no voy a dejar de echármelo. Es una fragancia que no está mal el rendimiento, porque, a ver, digo no está mal y con risa. 10 horas me ha llegado a durar esta fragancia, o sea, no está mal, no, es una bestia, de verdad. Sabéis, si me conocéis un poco, que a mí no me duran las fragancias, pues esta me dura. A mí lo que más me gusta de esta fragancia, vamos a echarla porque me quedan brazos aún. A ver, lo que más me gusta de esta fragancia es, a ver, ya es que ya me lo sé de memoria, porque esta también me apetece un mogollón de pimienta. Pimienta en la salida, impresionante. Incienso, pimienta, incienso, de verdad, en su salida esta fragancia, bueno, es que me encanta. Es una fragancia que la lleva mi hijo, la lleva mi marido, la llevo yo. Mi hija no, porque es completamente diferente. Si viene algún amigo de mi hijo, se quiere poner esta fragancia. O sea, es una... de verdad, cuando alguien viene y le apetece tanto de ponerse algo, es porque esta tiene que estar dentro del top.
porque luego cuando seca esta fragancia, ahora no me da tiempo a secar, pero bueno, me está viniendo ahora el olor de Cacharel Pour Homme otra vez, de verdad. Es una fragancia que ya dije en el vídeo que tengo en el canal, que la compré porque es muy nostálgica para mí, me recuerda mucho a mi juventud. Yo cuando tenía, ya lo conté, pero que quien no lo haya visto, tenía unos 18 años o menos, 17, 18 años. Llevaba Cacharel Pour Homme, o sea, a mí ya me gustaban las fragancias de hombre, y cuando la olí por primera vez digo, oh, es que es idéntica. Esta es más buena, sí, claro, los matices y todo que tiene, es una fragancia más buena, es más nueva, y tengo que decir que Cacharel Pour Homme me duraba muchísimo y esta me dura mucho más, o sea, 10 horas, lo encuentro una barbaridad. Me encanta, es una fragancia que siempre estará en mi colección, es una fragancia que vale mucho la pena. No sé si ahora con este calor me apetece más de poner, porque como dicen que lleva manzana, que yo no se la percibo, igual le noto este punto más fresco, ¿no? Y bueno, no quiero alargar mucho más porque vamos por el top 3 y ya no sé cuánto rato llevo grabando y no me gusta hacer los vídeos muy largos. Ese estaría dentro de mi top 3. Vale, en mi top 4 no podía faltar esta fragancia. Sois los primeros que visteis mi reacción en cuanto abrí esta fragancia y sigo pensando lo mismo. ¡Brutal! No podía chillar más, ¿no? Es una fragancia árabe súper fresca. Aquí me he puesto Paulas, aquí me he puesto la árabe y aquí me he puesto la de Loewe, también otra de Loewe. Entonces, ¿qué me queda? Aquí, me voy a ponerla aquí. Aquí, en el hombro. Esto lo hago yo, voy a las tiendas y digo, a ver, ¿dónde no me he puesto yo perfume? Brutal, brutal. Ya lo dije en el vídeo, no quiero ser muy repetitiva. Una fragancia fresca árabe, de verdad, es una pasada. Y el precio, 20 euros, o sea, sí, es poco. También tengo que decir que la duración es poca, ya os lo dije en su momento, ¿vale? Pero nos llevamos un Dicán. Es que ¿cuál es el problema cuando una fragancia te encanta y no te dura? Que nos llevamos el Dicán. Es una fragancia que de verdad transmite muy buena vibra y ahora me está viniendo el olor. De verdad. Esto es bergamota y ámbar, en su salida. Tengo ganas de que seque, de que vaya secando, pero es que no me va a dar tiempo a que se me sequen todas las fragancias. Pero esta es que como me la he hecho tanto que es que me acuerdo mucho de las sensaciones que tiene esta fragancia. Luego tiene especias y cuero, que a mí me encanta, de verdad. Ahora no, solo es en la salida. Y en el corazón maderas y oud. O sea, no puedo pedirle nada más a esta fragancia, me costó económica, me hizo hacer un vídeo espectacular en su salida, de verdad. Yo estaba alucinando, estaba abriendo esta fragancia y bueno, ves lo que ya llevo gastado. Es mucho, es mucho. Pensar que, ¿cuánto hace? 2 meses que la tengo, no hace más, Una fragancia que tenía que estar dentro de mis top, aunque no sea una fragancia muy duradera, ¿vale? Porque yo digo, en el top tiene que ser una fragancia que dure, a ver, esta me transmite mucho. Me la llevo en un Dicán y listo. Es una fragancia que de verdad vale mucho la pena y tenía que estar en mi top 4. Bueno, y en quinto lugar, una fragancia que no podía faltar, ya es la segunda vez que sale en un top. ¿Quiere decir algo? Para mí, ¿puede ser un top de mis fragancias favoritas? Seguramente, porque sí que hay las de invierno, las de verano, tal, pero una fragancia que te apetece de ponértela siempre, todo el año, haga calor, haga frío, necesites una fragancia especial, para mí es esta. ¿Quién no conoce esta fragancia? Una cosa, sé que esta fragancia hay mucha gente que no le gusta, pero os tengo que decir una cosa. Cada piel es un mundo y esta fragancia en mi piel es que le queda de maravilla. Yo me he llegado a abrazar con gente que se ha tirado para atrás y me ha dicho, wow, ¿qué llevas? ¿En serio? Y bueno, cuando le dices ya que es Tom Ford, ya piensan, bueno, es buena. Le nombras Tom Ford y quien más, quien menos la conoce, ¿vale? Esta fragancia en mi piel es explosiva. O sea, hay gente que igual no le queda igual que a otra persona. Y esta fragancia lleva mi nombre escrito en esta placa porque va a estar siempre en mi colección. Es una salida impresionante y un secado más impresionante aún. Entonces por eso está en mi top 5. Ya os he dicho lo que me transmite y es empoderamiento. Esta fragancia no tiene otro nombre que cuando te la pones yo me siento empoderada.
¿vale? No es como las otras que transmiten buena vibra, que tal y que cual. No, yo cuando quiero causar una impresión de cómo soy yo realmente, sí, mira, no había pensado otra manera de decirlo, yo soy esta fragancia, Black Orchid de Tom Ford, me identifico al 100%. Me ha quedado bien esto, no me lo imaginaba. De verdad, es una cosa que me identifico muchísimo con esta fragancia. La orquídea que tiene, el chocolate, la trufa y el incienso, o sea, para mí es una mezcla. Sé que tiene 20 y pico de notas y el pupurri de notas es impresionante, pero yo me quedo con estas 4, que son las que yo siento y no podía faltar en mi top otra vez y nunca en mi colección. Espero que no la reformulen porque sí que me daría un disgusto. Esta fue un regalo y me la voy echando en cuentagotas. Como os dije en otro vídeo, ¿no? Que te echas muchas si es muy económica y te echas pocas si es más cara, pero esta ya es que ni la pagué yo, me la regalaron. Entonces, esta es mi top 5 de las fragancias que estoy utilizando más este mes. Y ahora, a continuación, os voy a decir cuál es la fragancia que he descubierto esta semana. Estoy realmente impresionada. No es mía, me la han dejado para a ver qué pensaba de ella. Digo, oh, déjamela porque la tengo que tener. Os la voy a enseñar. Os la voy a enseñar porque va a ser el próximo vídeo, no la puedo dejar escapar, ¿vale? Mirad qué fragancia tan... Bueno, yo no sé cómo no la tenía yo ya en mi colección esta fragancia. Lo dejo aquí porque me vuelvo loca solo también de oler esta fragancia. Voy a por el próximo vídeo.